Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, un programa para el estudio de la Biblia con respecto a los acontecimientos actuales. La Biblia es un libro de actualidad, sobre todo cuando estamos hablando de los tiempos proféticos. Dios estableció cada tiempo, cada generación tiene su tiempo. Nosotros somos la generación del siglo XXI, estamos en el año 2020. Cada año tiene un acontecimiento especial de Dios. Nada sucede por accidente en la tierra, todo está conforme al plan de Dios. Por eso debemos conocer lo que está escrito en la Biblia. Es un manual. La Biblia es un manual que Dios dejó al hombre en el planeta Tierra. Dios creó al hombre para que el hombre dependiera de Dios. El hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Dios está confundido. El hombre sin Dios está a expensas del enemigo. Hay un enemigo aquí en la tierra. Se llama desde tiempo antiguo la serpiente que engañó a Eva. Es la serpiente antigua, conocido en Apocalipsis como el dragón, pero también se le conoce como Satanás o el diablo. El engañador está aquí en la tierra engañando o tratando de engañar al ser humano. Por eso el hombre en la tierra no puede caminar apartado de Dios. Si camina apartado de Dios, el engaño está a las puertas. Y muchas personas han caído en el engaño del diablo. Por eso tenemos que enseñar del manual que Dios dejó, la Biblia, la Santa Biblia. Debemos enseñar de que el único que vino a dar conocimiento de la verdad es Jesucristo. Por eso la Biblia habla de Jesucristo. Y nosotros, los que hoy formamos parte de la iglesia cristiana, somos testigos de Jesucristo para hablar del futuro. Dios quiere que la gente en la tierra conozca lo que viene hacia adelante. La Biblia habla de que fuimos llamados a ser testigos de Dios para conocer o para dar a conocer lo que viene. Podemos leer lo que está escrito en Isaías 44:7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Es Dios hablando al profeta Isaías, hablándole a los que serían creyentes en Dios. Para eso hablamos de Dios, para que todos se conviertan en creyentes de Dios. Y Dios dijo, yo fui el creador de todo lo que existe. Es más, el futuro ya está creado. Dios conoce ya el final, cómo va a terminar todas las generaciones de esta tierra, cómo va a terminar el mundo entero. Ya Dios lo sabe porque Él lo ha creado. Es el creador del futuro y pone a cada generación en tiempo presente. Nosotros somos la generación del siglo XXI, puestos en esta generación. Nosotros no somos de las generaciones pasadas, ya el pasado quedó atrás, siglo XX, siglo XVIII, siglo XV, siglo I, quedó atrás. Nosotros debemos ubicarnos en el tiempo que Dios nos colocó en la tierra, siglo XXI, un siglo donde Dios ha permitido el avance de la tecnología. Toda ciencia viene de Dios. La Biblia nos enseña cómo Dios ha creado la ciencia humana. Dios ha creado todo lo que hoy conocemos como son los medios de comunicación, las redes sociales. Dios ha permitido todo esto porque estamos en una generación caracterizada por la comunicación. Somos la generación más comunicada de todas las generaciones pasadas. Acontece algo en un país, inmediatamente se conoce en todo el mundo gracias al Internet, gracias a las redes sociales. Así que hoy estamos viviendo una generación
que pronto verá el retorno de Jesucristo, porque dice la palabra en Apocalipsis que cuando venga Jesucristo todo ojo le verá. Vamos a ir al capítulo 1 de Apocalipsis, el libro profético por excelencia, versículo 7, allí habla de la segunda venida de Cristo, donde todo el mundo, todos los ojos de las personas verán ese acontecimiento. ¿Cómo será esto? Ya que el planeta Tierra es redondo. Si nosotros estamos acá en Occidente, ¿cómo podemos ver lo que está en el Oriente? Mientras aquí es de día, allá ya es de noche. Así que si Jesucristo va a venir y va a venir a Jerusalén, dice la Biblia, entonces ¿cómo nosotros le veremos? ¿Cómo estaremos pendientes? Todo esto Dios lo ha permitido, las redes sociales o lo que es el Internet o lo que es la comunicación, porque Dios es Dios de comunicación. El Evangelio se comunica. Dios comunicó del cielo a la tierra el Evangelio por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros los que somos cristianos, los que formamos parte de la iglesia, somos comunicadores del Evangelio. Cristo nos ha enviado a comunicar el Evangelio de ciudad en ciudad, de nación en nación. Somos comunicadores y Dios nos dio las herramientas necesarias para comunicar rápidamente el Evangelio de Jesucristo. Dios no quiere que ningún ser humano en el planeta Tierra se pierda y se vaya al infierno, sino que la gente sea salva a la eternidad con Dios, porque Dios creó al hombre a su imagen. El hombre no fue creado a la imagen del diablo, fue creado a la imagen de Dios. Por eso Dios está rescatando lo suyo, lo que Él creó. Pero muchas personas, debido al engaño y la mentira del diablo, creen de que pueden caminar sin Dios, creen de que pueden ellos estar apartados de Dios. Muchos de ellos dicen Dios no existe, muchos blasfeman contra Dios. Hay personas que no quieren saber nada de las cosas de Dios. Están engañadas por el enemigo, pero Dios en su amor, a pesar de que las personas sean incrédulas, ateas o personas que estén apartadas en su pecado o estén viviendo una vida de sufrimiento por el pecado, Dios se acerca al pecador. Dios se acerca a la persona en su necesidad, así sea una persona atea, sea una persona incrédula, sea una persona blasfema, porque Dios es el creador del ser humano y Dios quiere rescatar a esa persona si se arrepiente de su pecado. Por eso el arrepentimiento es fundamental, es reconocer de que no podemos caminar en la tierra sin Dios. Así que cuando aceptamos a Jesucristo, estamos aceptando a Dios. El camino a Dios se llama Jesucristo, por eso predicamos el Evangelio en todo el planeta Tierra. Y hoy, a través de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, satélites, todo lo que Dios ha permitido crear al hombre es para que todos conozcan la verdad, para que todos conozcan del Evangelio de Cristo. No predicamos religión, Cristo no es religión. El hombre sin Dios, esto sí, el hombre apartado de Dios creará su propia religión, porque la religión es producto del miedo. El miedo te hace crear tu propia religión. Personas que adoran el sol porque creen que el sol es poderoso porque alumbra en el día y puede crear fuego, incendios. Entonces, como no se puede explicar de manera lógica, razonable, lo que está sucediendo con el sol, creen que el sol es un dios y han hecho del sol un dios. Otros hacen de la luna su propio dios, otros hacen de la lluvia su propio dios. En nuestros pueblos latinoamericanos, nuestros pueblos ancestros,
de nuestros ancestros, podemos conocer en la cultura olmeca, cultura maya, cultura azteca, cómo crearon de la naturaleza o de los elementos de la naturaleza su propio Dios. Y ellos crearon en su mente el sacrificio, el sacrificar animales o sacrificar seres humanos a sus propios dioses. ¿Quién estaba poniendo en el pensamiento de esas personas o de esas culturas el sacrificio humano? El diablo. El diablo quiere de que se derrame sangre humana en la tierra para que la tierra esté bajo maldición. Cuando se derrama sangre en la tierra, hay maldición en la tierra y el diablo quiere que la tierra esté bajo maldición. Por eso todo tiene un tiempo y al tiempo profético Dios envió a su Hijo Jesucristo al planeta Tierra. Esto fue hace 21 siglos atrás. Entonces, desde entonces, se predica ya las buenas nuevas del Evangelio. No religión, se predica la salvación de vida eterna. Por eso se predica el Evangelio a los incrédulos, a los ateos, a los que están en pecado como los adúlteros, los que están robando, los corruptos. Toda persona tiene que conocer al Dios que nos creó por amor. Dios es amor y por amor envió a su propio Hijo a morir como el Cordero de Dios para que toda la humanidad tenga la oportunidad de salvación. Por eso las personas tienen la oportunidad de oír el Evangelio y de creer. Al que cree en el Evangelio y acepta el Evangelio que es Cristo Jesús, pasa a tener la vida eterna y pasa a ser un hijo de Dios. Porque todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Dios nos creó a todos, pero no todo ser humano es un hijo de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? El que aquí en la tierra, el ser humano que ha aceptado al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Por eso pasamos a ser los hijos de Dios. Por eso podemos ahora orar a Dios el Padre, porque somos sus hijos, para pedirle la ayuda. Y a través de la oración vamos caminando en la tierra ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia. Solamente los hijos de Dios pueden comunicarse ahora al cielo. Por eso hay grandes ventajas de ser hijos de Dios. La comunión con Dios es importante desde el principio. Dios determinó que el hombre dependiera de Dios. Jesucristo dijo, sin mí nada podrán hacer en la tierra. Las personas que están apartadas de Dios andan sufriendo, cometiendo errores, toman decisiones equivocadas, se meten en problemas. Dios les da toda la bendición en la tierra, pero ellos la pierden porque no consultan a Dios. Y vienen entonces los problemas propios del cuerpo, como son las enfermedades, muertes prematuras. Dios determinó la vida a 80 años, 70, 80 años, y hay personas que a los 40 años tienen que fallecer, muerte prematura. Otros mueren desde el vientre de su madre en el aborto, personas que están bajo maldición familiar. Todo esto lo trae el pecado por estar apartados de Dios. Este es el pecado, apartado de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Por eso tenemos que acercarnos a Dios y el camino es Jesucristo. Un día Jesucristo regresará y creemos que somos parte de la generación del regreso de Cristo. Por eso todo lo que está aconteciendo en este año 2020 es un año de acontecimiento profético, y lo que viene en el 2021, porque estamos viendo las señales de la segunda venida de Cristo. El avance de la tecnología, de la comunicación, donde podemos conocer
lo que pasa en cualquier punto del planeta Tierra es porque Dios lo ha determinado para nuestra generación. Ahora, la Biblia dice en Apocalipsis que cuando Cristo regrese a la tierra, ahora todo ojo le verá, solamente por medio de la televisión, por medio de las redes sociales, podemos saber lo que está sucediendo allá en Jerusalén, en el Medio Oriente. Si yo estoy viviendo en México, ¿cómo saber que Cristo ya regresó al planeta Tierra? Todo ojo lo verá. Por eso debemos estar alertas y preparados para la venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La segunda venida de Cristo es para juicio a aquellos que no quisieron creer en el Evangelio que se ha predicado en la tierra. El Evangelio se está predicando, los medios de la comunicación, de las redes sociales, del internet, radio, televisión, se están usando como nunca en el mundo entero para predicar el Evangelio. Todos los habitantes del planeta Tierra tienen la oportunidad de conocer de Dios, de conocer el camino de salvación, Jesucristo. Dice la Biblia que Dios no quiere de que nadie se pierda. Vamos a Hechos. En Hechos habla del arrepentimiento, capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 30. Dios manda a todos los hombres en el planeta Tierra que se arrepientan de su incredulidad, de su dureza en su corazón, de estar apartados de Dios. Dios quiere de que todo ser humano se arrepienta de su pecado. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Vamos a leer el siguiente versículo que habla de juicio. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Aquí habla de Jesucristo. Jesucristo, primeramente, Él es el Salvador. Él salva al pecador de sus pecados. Pero también en este pasaje habla de Jesucristo como juez. ¿Quién va a juzgar al mundo entero? El juez único que Dios el Padre ha designado es su propio Hijo, el Salvador, Jesucristo. Jesucristo va a ser el juez de todo ser humano. Está escrito, dice la Biblia en Hebreos, de que todo ser humano va a morir. No hay un ser humano que diga, yo no voy a morir. Nadie puede retener su espíritu, dice la Escritura. Llegará el tiempo de la muerte. Así que la Biblia es muy clara en los límites de la vida en la tierra. En el Salmo 90, versículo 10, dice la Biblia que la vida son 70 años, los más robustos 80. El promedio de vida son 75 años. Para México ese es el promedio de vida, 74, 75 años de edad. Hay personas que rebasan los 80 años. Conocemos personas de 90 años. Personas que llegan a los 100 años o un poco más, pero son casos extraordinarios. Después de los 70 años es tiempo de gracia para el ser humano. Si una persona ya llegó a los 70 años, dale gracias a Dios, porque todos los días estás viviendo un tiempo en la gracia de Dios. Personas que podrán llegar a 80, 90, 100 o 120 años, porque fue la edad que se estableció desde los tiempos de Abraham. Pero son casos especiales, extraordinarios. Así que
Dice la Biblia en Eclesiastés que no hay hombre que viva en la tierra y no sepa que va a morir. Nadie puede retener su espíritu. ¿Quién es el que decide cuándo morir en la tierra? ¿Quién decide la muerte del ser humano? Dice la Biblia que es Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a salvarnos de la muerte. El diablo tenía los derechos de la muerte. El diablo, por el pecado que cometió Adán y Eva, tenía todos los derechos de la muerte. Por eso el diablo nos espanta con la muerte, te vas a morir. Pero el diablo no es el que decide mi muerte ni la muerte de ningún ser humano. El diablo es un mentiroso, por eso debemos conocer lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando Cristo derrotó al diablo. Cristo murió para vencer la muerte, al tercer día resucitó y en su muerte, dice la Biblia, le quitó los derechos que el diablo tenía de la muerte, para rescatar a toda la humanidad del miedo, del temor a la muerte. Así que Jesucristo, Él es quien nos ha salvado. Él ha quitado todo derecho legal de la muerte. Así que la persona que decide cuándo vamos a morir, cualquier ser humano en el planeta Tierra, se llama Jesucristo. Todo eso está enseñado en la Biblia. Apocalipsis, volvemos a Apocalipsis, el libro de la revelación del Señor Jesucristo. Está hablando aquí el Señor Jesucristo y está revelando acerca de estos misterios. Capítulo 1, versículo 17 y 18, porque el apóstol Juan, que estaba recibiendo la revelación, estaba temblando porque no era el maestro que caminó con Juan durante 3 años y medio en la tierra. Ahora era el Dios Todopoderoso que se le presentaba a Juan. Y Juan no lo conocía de esa manera. Por eso tembló ante la presencia del Señor Jesucristo. Leamos Juan 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hay que subrayar esta palabra. Quien tiene las llaves de la muerte y del infierno se llama Jesucristo. Jesucristo le quitó estas llaves al diablo. Antes el diablo tenía este derecho legal debido al pecado que desde Adán y Eva se cometió. Y todas las generaciones en el planeta Tierra, todas las familias estaban en el miedo a la muerte. Por eso el diablo estableció religión de muerte. ¿Cuántas religiones conocemos en las naciones de la tierra donde se adora a la muerte, se le respeta a la muerte, se honra a la muerte, se levantan altares a los muertos, están levantando ofrendas a los muertos, porque es la religión de muerte? El diablo está engañando con esa religión, porque le hace creer al ser humano que el diablo tiene derechos sobre la muerte. No, Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahora bien, el diablo sabe que si una persona está en pecado, va ya camino a la muerte. El diablo solamente es un acusador, acusa al pecador. Si una persona comete un pecado en la tierra, fornicación, adulterio, robo, o está en codicia, avaricia, lo está acusando delante de Dios. Entonces el diablo estará diciendo: llevo mano, es mío por el pecado. El diablo toma derecho sobre la persona si está en pecado, solamente.
A esto vino Jesucristo, a resolver el problema del pecado. Jesucristo se hizo pecado y llevó el pecado a la cruz del Calvario para vencer el pecado. Ya el pecado está vencido, ya el pecado no debe reinar en ningún ser humano. Por eso tenemos que ir a Jesucristo para vencer toda tentación que tiene que ver con la carne y no cometer pecado. Así que debemos conocer todo lo que ya está registrado en la Biblia. Satanás está derrotado, el pecado ya fue derrotado, pero el diablo sigue aquí en la tierra tentando, queriendo que el hombre cometa pecado, porque cuando hay pecado, ahora sí, el diablo toma el derecho legal. Pero el que decide la muerte es Jesucristo. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre como nuestro abogado. Él está abogando por nosotros. Él aboga por nosotros. Una persona puede cometer una falta en la tierra, el diablo lo está acusando delante de Dios, pero Jesucristo dijo, momento, yo decido cuándo va a morir. Yo decido cuándo tiene que ir a la muerte. No es el diablo. Entonces, el Padre, oyendo a su Hijo Jesucristo, quien es nuestro abogado, el Padre dice, tiempo de gracia, tiempo de gracia, tiempo de gracia. Le daré un día más, una semana más, un mes más, un año más, 5 años más, 10 años más de la gracia. Pero no desaprovechemos la gracia de Dios. Todo esto se mueve en el mundo espiritual. Pocos entienden acerca de lo que sucede en el mundo espiritual. Pero Dios el Padre está en el cielo, Jesucristo está en el cielo. El Padre es el que toma decisiones, pero el Hijo, Jesucristo, Él es quien intercede, quien aboga por nosotros. Aquí en la tierra estamos nosotros. ¿Quién nos ayuda aquí en la tierra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce a el estudio de la Biblia, porque la Biblia es el manual de enseñanza. El Espíritu Santo me va enseñando lo que sucedió en el ayer, lo que sucede hoy y lo que pronto sucederá. El Espíritu Santo me ubica en mi generación. Es un libro de actualidad la Biblia, y el Espíritu Santo viene para ubicarme que soy parte de la generación del siglo XXI. Me despierta el conocimiento de esta generación. Yo no camino en tinieblas, no camino en oscuridad, yo camino en luz. Así que en la tierra está el Espíritu Santo. Mientras más lea yo la Biblia, más fe tengo. La fe, estoy convencido de la verdad. Y solamente por medio de la fe puedo resistir toda tentación del diablo aquí en la tierra. Por eso tengo que orar, tengo que leer la Biblia y tengo que orar para fortalecer mi fe en la tierra. Mientras estemos en la tierra necesitamos fe. Cuando ya Jesucristo venga y nos lleve al cielo, allí no se necesita fe, porque la fe es mientras Cristo no lo vemos físicamente, caminamos creyendo de que Él prometió estar con nosotros y está con nosotros y nos ayuda en cualquier problema. La fe tiene que ver con lo invisible, tengo que creer en el invisible, pero si ya el que era invisible se hace visible, esto es la segunda venida de Cristo, si ya estoy viendo físicamente a Jesucristo, ¿para qué necesito la fe? La fe la necesito aquí en la tierra y tengo que creer, porque yo no veo a Dios, no conozco a Dios. Dios es Espíritu, el Espíritu Santo no lo vemos, por eso tenemos que fortalecernos en fe. ¿Y cómo viene la fe? Por medio de la palabra de Dios. Por eso cuando leo la Biblia me fortalezco en fe. Sin fe, dice la Escritura, no podemos agradar a Dios. Vivimos en la tierra, queremos verdaderamente agradar a Dios, es por medio de la fe. ¿Y por qué? Porque Dios el Padre honra la muerte de su Hijo Jesucristo. Cristo no vino a crear ningún movimiento religioso.
Cristo vino a rescatarnos del diablo, a rescatarnos del pecado, a rescatarnos de la muerte, a rescatarnos de toda maldición. Ahora, aquí en la tierra, Jesucristo nos va a investir de su poder para aplastar la cabeza del diablo. Por eso tenemos aquí nosotros la autorización de parte de Dios para reprender las obras de las tinieblas. Toda persona cristiana lo puede hacer. Lo primero que Dios establece es su autoridad, porque Dios es autoridad. Y la autoridad espiritual contra espíritus inmundos se lo ha dado a la iglesia cristiana y por eso tenemos que conocer todo ello. ¿Qué impide que un cristiano se mueva o que cualquier persona se mueva? El miedo. El miedo es un espíritu, Y mientras haya miedo, tenemos que estar reprendiendo el miedo, porque el miedo nos paraliza en la fe. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito en la Biblia. En Lucas capítulo 12, versículo 32, el Señor está hablando de que no debemos tener miedo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Para esto se predica el Evangelio de Jesucristo, para que las personas ya no caminen en miedo. Toda persona que no es cristiana, que está apartado de Dios, que busca la solución de otra manera y no a través de la Biblia, la palabra de Dios, es porque el miedo le hace huir. Y de esto se ha tratado este año 2020 con este virus que hoy conocemos como toda una pandemia. El miedo se ha extendido en el mundo entero. Es el miedo a la enfermedad, porque no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad que puede llevar a la muerte a la persona. ¿Cómo enfrentar la enfermedad? ¿Cómo enfrentar la muerte? Con armas espirituales establecidas en la Biblia, la palabra de Dios. Porque este virus nada tiene que ver con lo natural, tiene que ver con lo espiritual. Y debemos usar las armas espirituales como son la palabra de Dios, la oración, el ayuno. Tenemos armas poderosas para enfrentarnos al miedo. Por eso dice la Escritura, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de Dios es el reino del poder y la autoridad de Dios. No es el reino de lo humano, no es el reino de los gobiernos terrenales, no. Esa es otra autoridad, la autoridad de lo humano que Dios establece también. Aquí hablamos de una autoridad en lo espiritual, una autoridad en lo invisible y solamente la iglesia es la que tiene esta autoridad. Por eso debemos conocer de este poder y de esta autoridad que el Señor nos ha dado. ¿Qué es el miedo? Tengo una definición del miedo aquí. El miedo es un estado de angustia y desesperación ocasionado por un espíritu inmundo o demonio que entra por los oídos y los ojos. Son las puertas de entrada al cuerpo. El cuerpo tiene puertas. Las puertas del cuerpo son los ojos y los oídos. La Biblia nos enseña que para que nosotros seamos testigos de Jesucristo, testigos de Dios, debemos ver y oír la palabra de Dios. Debemos ver la palabra y debemos oír la palabra para ser testigos. Somos testigos después de la experiencia de ver y oír. Una persona será testigo aquí en la tierra de lo que vio y oyó. Eso también es válido en el mundo natural. En el mundo espiritual, ver y oír es fundamental para ser testigo. ¿Quién es el testigo del cielo? Jesucristo.
Jesucristo vino del cielo a la tierra a ser testigo de Dios el Padre. Lo que vio Jesús en el Padre y lo que oyó Jesús del Padre, lo vino a dar a conocer en el planeta Tierra. Por eso Jesucristo es el testigo del cielo o el testigo de Dios el Padre. Ahora nosotros los cristianos somos testigos de Cristo. Cristo nos ha enviado. Entonces somos testigos de Cristo. Debemos ver a Cristo y oír de Cristo. ¿Cómo es esto? Por medio del Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia sí la estamos viendo físicamente, entonces apartamos un tiempo para conocer más de la palabra de Dios, y al estar estudiando de la palabra de Dios estoy conociendo a Cristo, estoy viendo a Cristo. Al ver de la Biblia veo a Cristo, y cuando yo estoy declarando lo que dice la Biblia, por ejemplo, declarar el Salmo 91, que es un salmo de protección contra el miedo. Cuando yo declaro con mi boca el Salmo 91, entonces yo mismo estoy escuchando con mis oídos lo que está saliendo de mi boca. Si sale de mi boca palabra audible, entra por mi oído, va directo a mi corazón, va directo a mi espíritu y a mi alma. Entonces, si hay miedo, se va. El miedo tiene que irse, porque la palabra es vida, la palabra es sanidad, la palabra nos libera del miedo. Por eso tenemos todos los recursos, debemos ser enseñados. Por eso el Espíritu Santo viene para que leamos la Biblia y con la boca declaremos lo que estamos leyendo, para que entre por nuestros oídos y seamos liberados de todo miedo. Las puertas del miedo son lo que vemos y lo que oímos. Si una persona está mirando la tragedia, está mirando aquellas imágenes de los hospitales donde hay mucha tragedia, en los hospitales siempre habrán enfermos y habrán muertos. Si está mirando lo que sucede de tantas enfermedades o tantos muertos que están saliendo, entonces el miedo entrará. Y si empieza a oír noticias de miedo, si empieza a estar platicando con personas que están hablando de lo que sucede con respecto a este virus, solamente estará escuchando miedo. El miedo entrará. Todo lo que tiene que ver con rumor, chisme, todo ello es parte de lo espiritual, entra por el oído, entra por el ojo y se anida en el corazón. Por eso debemos tener cuidado en lo que vemos y en lo que oímos. A esto vino Jesucristo, a librarnos del miedo. En Jesucristo tú puedes santificar tus ojos, santificar tus oídos, porque para que haya respuesta a la verdad de Dios, tenemos que estar viendo la verdad, que es la Biblia, y hablando la verdad para ser testigos del Señor. Y debemos cuidar otra puerta muy importante, todo un capítulo que hay en el Nuevo Testamento que habla de esa puerta, es la boca, la lengua. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo está al acecho de nuestra boca, de lo que hablamos. La Biblia dice que hablamos para vida o hablamos para muerte. El diablo, cuando una persona habla muerte en su boca, habla enfermedad, entonces el diablo amarra. Es un amarre, es un lazo que pone el diablo a esa persona. Esa persona vivirá en lo que habló. Hablar representa mucho, porque lo que hablamos es lo que vivimos, es lo que experimentamos. Obtenemos lo que hablamos, y lo que hablamos viene de lo que vemos y oímos,
está en el corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. El diablo está al acecho de la boca. El diablo es el tentador y está tentando por medio de los ojos, por medio de los oídos. Pero donde atrapa el diablo al ser humano es en la boca, lo que hablamos. Hablamos muerte, el diablo dice, me llamaron, aquí estoy, te ato en lo que hablaste. Si la persona dice una palabra negativa, una palabra que tiene que ver con lo que sucede en el mundo, el diablo obrará en esa palabra. Por eso nosotros debemos estar declarando la palabra de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios para que la declaremos. Podemos leer, por ejemplo, el Salmo 91, que es un salmo de actualidad para los tiempos de hoy. Mi esposa y yo todas las noches antes de dormir hacemos nuestra declaración. Estamos orando conforme a las Escrituras y estamos declarando: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. En este punto tenemos que hacer énfasis, porque aquí dice que Dios me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Este virus COVID-19 es una peste destructora. Está atacando el mundo entero, es una pandemia que ha cubierto el mundo. Entonces dice la Escritura que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ponte bajo cobertura de Dios. Dios quiere protegerte. Este salmo no es un salmo para el cristiano solamente, es para el que crea la palabra. Tú puedes empezar a hacer la declaración de la palabra de Dios. En medio de la declaración, Dios estará revelando su amor a ti. Dios te ama, seas la persona que seas, hayas hecho lo que hayas hecho. Simplemente por estar obedeciendo las instrucciones dadas ya en las Escrituras, de estar meditando en la palabra, reflexionando en la palabra, Dios te estará honrando. Así que cuando tú empiezas a declarar la palabra, al ponerte bajo el abrigo del Altísimo, que es Dios, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y dice el versículo 5, no temerás, no tendrás miedo, el miedo se irá, no tendrás miedo del terror nocturno. ¿Cuántas personas tienen miedo a dormir y no despertar al otro día? Las culturas antiguas han hablado mucho acerca de las obras de hechicería que se trabajan en la noche. Es en la noche donde se mueven muchos espíritus inmundos, perturbadores del sueño, espíritus que vienen a traer enfermedades. ¿Cuántas personas al despertar de pronto caen en un paro cardíaco? Son espíritus de muerte prematura. Por eso dice la Escritura, si tú te pones bajo el amparo de Dios, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia. Esto habla de enfermedades como la que estamos viviendo en este año 2020, esta pestilencia que es esta pandemia, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí la Biblia va hablando de todo lo que Dios hace en protección al que está creyendo en su palabra. Su palabra es Cristo. Cristo es la palabra encarnada de Dios. Puedes leer, pastor, cómo Dios honra al que honra su palabra. Vamos a leer aquí mismo en el Salmo 91 la honra de Dios. Dios honra al que honra la Biblia, al que honra su palabra, al que está declarando su palabra y le está creyendo. ¿Cómo honra a Dios?
a esa persona, vamos a leer el versículo 14, Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Allí está, Dios está diciendo, me amas. Es lo que dijo Jesucristo, ¿me amáis? Si me amáis, guarda mis mandamientos, habla mi palabra, vive mi palabra, es lo que dijo Jesucristo. Y aquí está diciendo Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Ahí está. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí están todas las bendiciones que podemos tener aquí en la tierra. En Dios, bendiciones espirituales, bendiciones físicas, materiales, bendiciones de salud. Aquí habla de que Dios te dará larga vida, verás los días últimos porque Dios estará contigo. Dios estará atento a tus oraciones. Dice, me invocará y yo le responderé. Dios estará, pero atento a todo lo que tú le pidas aquí en la tierra. Dice, lo libraré cuando venga el enemigo a atacarte, el Señor será tu defensa. Así que aquí tenemos en estos versículos del 14 al 16 las bendiciones que recibimos cuando nosotros honramos la declaración de la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia no es cualquier libro, amigo, amiga. La Biblia es Dios mismo representado en la tierra de una manera tangible para que nosotros podamos tener la confianza en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que tocamos. Tú puedes tocar la Biblia, puedes ver la Biblia, puedes oír de la Biblia. Entonces la Biblia es Dios manifestado aquí en la tierra. Si tú honras la palabra de Dios, honra las Escrituras, como Cristo honró las Escrituras cuando estuvo en la tierra, entonces Dios el Padre te honrará. Así que confiemos en el Señor y caminemos siempre escudriñando la Biblia y leyendo la palabra de Dios. También queremos dar a conocer de nuestra celebración. Estamos cumpliendo un aniversario más en el ministerio de la Red Apostólica Maranata y de la Voz de la Alianza, un ministerio de comunicación del Evangelio, y estaremos celebrando en este tiempo del verano, en este mes de agosto, un año más de estarle sirviendo al Señor. Solamente que este año son las circunstancias diferentes, así que nuestra celebración apostólica se realizará por medio del mensaje que estamos dando cada domingo de manera especial por online. En el servicio online estamos hablando de los temas proféticos con respecto a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y este próximo domingo estaremos dando gracias a Dios por un año más de estarle sirviendo en el ministerio de lo apostólico y profético. Así que pueden sintonizarnos en el Facebook, en YouTube, en las redes sociales. Estaremos transmitiendo nuestros servicios online ahora de manera especial en 2 horarios. El próximo domingo, 2 horarios, a las 10 de la mañana y a las 1 de la tarde. 10 de la mañana y 1 de la tarde serán los mensajes a través de Facebook y YouTube, que estaremos dándole gracias al Señor por un año más de estarle sirviendo. A pesar de esta pandemia, a pesar de todo lo que está sucediendo, siempre hemos seguido predicando el Evangelio de Jesucristo. A través de la radio, la Voz de la Alianza Radio, se habla de Jesucristo todos los días. Hemos seguido predicando el Evangelio a través de este medio de la televisión para que toda familia tenga la oportunidad de ser bendecida por Dios.
y también ahora por Facebook y YouTube. Así que el pastor José David, un servidor, estaremos hablando mensajes proféticos oportunos para el tiempo de hoy y te invitamos 10 de la mañana el próximo domingo y a las 12 de una de la tarde. La 1 de la tarde. 1 de la tarde, el segundo servicio, podrás sintonizarnos y estar en la bendición apostólica y profética y únete con nosotros para dar gracias al Señor por un año más en la vida ministerial de lo apostólico y profético que Dios nos llamó a hacer aquí en México. ¿Qué puedes decir? No, que pues van a ser servicios donde Dios estará dando algo nuevo porque estamos celebrando un año más y además de eso, bueno, va a haber también oración por los enfermos, así que no se pueden perder esta doble jornada que vamos a tener el domingo, donde estoy seguro que Dios va a hacer algo inusual, como nunca antes lo ha hecho en la iglesia de Maranata que pastoreamos. Sí, porque este año ha sido un año inusual, sí, un año sorprendente, y extraordinario. Y a pesar de todo, estamos siendo bendecidos. Sí, muy bendecidos. Bien, pues el tiempo se nos acabó. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Que las bendiciones sigan con todos ustedes en el nombre de Jesús.